Damos inicio a la audiencia. Antes de dar la palabra al abogado Javier Andrés Flores Aguirre. Muchas gracias. Quiero aclarar que este proceso se refiere exclusivamente al artículo 4 de la ordenanza que norma la obligación que tienen los propietarios, administradores, arrendatarios, ocupantes de inmuebles de pintar adecuada y debidamente las fachadas, cerramientos, cercas o verjas de las edificaciones para el embellecimiento y ornato de la ciudad, ordenanza firmada por el alcalde Nebot en mayo del 2001. Ese es el único elemento que tiene que discutirse en este proceso. Cualquier otra discusión acerca de otros elementos relacionados a otras actividades con otras personas vinculadas al litro por mate o al abogado defensor o cualquier otra persona vinculada en este proceso es completa y absolutamente irrelevante. Lo digo porque ese es el único artículo del cual la resolución del comisario cuarto municipal hace una imputación directa y pide la comparecencia de Daniela Dunn Gilbert. Eso para precisar, porque eventualmente se pueden mostrar fotografías o documentos que no tienen ninguna relación con lo que se ventila en el artículo o con lo que se discute en el artículo 4 de esta ordenanza. Luego son 5 los puntos que voy a abarcar en relación con esta ordenanza. El primero de ellos es que los murales en litro por mate no infringen la ordenanza, tal como está dispuesta. ¿Y por qué no lo hacen? Primero, porque la ordenanza lo que dispone, y voy a leer en este momento y cito, las personas que sean sorprendidas infraganti o que mediante denuncia comprobada se determinare que son los responsables de pintar y dañar con pinturas u otros elementos mediante dibujos y gráficos indebidos, expresiones inadecuadas, grafitis u otras formas inapropiadas, las paredes, fachadas, columnas, cerramientos, cercas, verjas, etcétera, se harán acreedores de una sanción penal. Eso es lo que dice básicamente esta ordenanza. Entonces, lo primero es que las pintadas de litro por mate no dañan la pared que se pintó. De hecho, es todo lo contrario, contribuyen a mejorar el aspecto de la misma. Luego, no utilizan ni dibujos o gráficos indebidos u otras formas inapropiadas, son simplemente cuadrados de colores que no pueden representar ninguna ofensa para nadie, y luego, nuevamente, no afectan ni el ornato, ni el embellecimiento, ni la estética, ni el aseo, ni la sanidad de la ciudad, más bien contribuyen a su embellecimiento y a enaltecerla. Sobre esto quiero hablar de 3 puntos concretos que abonan a esta idea. La primera es la intención de los actores. En una comunicación que le dirigió Daniela Dunn al director de Justicia y Vigilancia de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, Daniela Dunn le hace manifestación de que su intención es contribuir de manera constructiva y desinteresada a mejorar el ambiente de la ciudad en que vivimos, y que lejos de merecer represión, una autoridad genuinamente interesada en el bienestar de los ciudadanos debería apreciar de manera favorable este tipo de iniciativas. Lejos de haber represión, debería existir apertura por parte del municipio a este tipo de manifestaciones. Esa es la manifestación expresa hecha llegar antes de que se inicie este procedimiento al señor director de Justicia y Vigilancia, y esto se adjunta al expediente. Luego, para que se sepa básicamente cómo funciona el tema del litro por mate y se tenga claro cuál es la contribución que se ha hecho, sería importante ver cómo eran antes las paredes, antes de la intervención del litro por mate. Este era el tipo de paredes que tenía el municipio y respetaba durante meses, años incluso, paredes de este tipo sin intervenirlas jamás, y esta es la intervención del litro por mate. Creo que para cualquier persona genuinamente interesada en comprender un mínimo de estética, no se diga de arte, sino simplemente de estética, esto supera esto con largueza, pero por mucho. Y esto es el resultado de lo que hace el municipio. Daña la pared, la deja mal pintada, con estos huecos y con el sobrante de la pintura. O sea que la intervención del municipio, lejos de contribuir al ornato, una vez que interviene para repararla, entre comillas, dicho sea de paso, daña lo que se había hecho. Nuevamente aquí, una foto de la pared anterior, esto es en la calle Higueras, aspectos de la pared, y esto es como queda la pared. Indudablemente es una mejora estética. Desde el punto de vista de la ordenanza, esto contribuye al embellecimiento de la ciudad. Luego, el municipio interviene, y esto es lo que queda. Trazos irregulares, manchas en la pared, una pared que se ve muy mal bajo cualquier punto de vista estético. Luego hay unas fotos que no voy a mostrar por respeto a la audiencia, pero básicamente las adjunto al expediente, son de obscenidades que en las paredes permanecen inalteradas durante meses e incluso años y que nunca han motivado la intervención de la autoridad municipal. Luego, la opinión de los ciudadanos. Esto es sumamente importante porque el municipio tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 3, literal G del COTAD, de para tomar sus decisiones consultar a los ciudadanos. Esto no es simplemente una cuestión etérea, es una obligación constitucional derivada del artículo 95 de la Constitución y consagrada en la ley que regula el funcionamiento del municipio, el artículo 3, literal G del COTAD. Mientras, por una
parte, los ciudadanos, el director de Justicia y Vigilancia considera que esas fotografías que acaba de mostrar son ofensivas para la ciudadanía, como lo ha dicho en medios de comunicación social. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, 4 declaraciones juramentadas de vecinos del sector, en las cuales ellos afirman todo lo contrario, y estas son las opiniones que deben ser tomadas en cuenta por una autoridad genuinamente interesada en el bienestar de su comunidad. Tenemos un CD en el cual se recogen varias opiniones, varias opiniones ciudadanas. Es un CD un poco extenso, pero en el cual se recogen varias opiniones de gente que vive en el sector y que acredita que de hecho la intervención de litio por mate contribuía a la belleza del mismo, lejos de empobrecer su estética. Y finalmente tenemos unas impresiones de un hashtag que ayer circuló en Twitter ampliamente, e incluso fue trend topic, o sea, una tendencia a nivel nacional, por el cual se pedía justicia para Daniel Adún. Aquí están básicamente las expresiones de centenares de ciudadanos que en las redes sociales han clamado por justicia para Daniel Adún por esta persecución, que, como voy a pasar a demostrar, no solo es inconstitucional, ilegal, sino que también es arbitraria y desproporcionada. Lo tercero, es que esta persecución contra Daniel Adún se da por supuestos gráficos indebidos e inapropiados. Y sobre eso quisiera destacar que en realidad lo que sí son gráficos indebidos e inapropiados son la propaganda política que se ha mantenido inalterable durante años, perteneciente al partido al cual el alcalde pertenece, y en el cual este tipo de manifestaciones que están prohibidas por ordenanzas se mantienen inalterables en el curso de decenas de años. Y también más fotografías conjuntamente con las otras que le han juntado de obscenidades que constan en la vía pública, incluso a la vuelta de donde se han intervenido los morales del litio por mate, donde supuestamente el municipio ha actuado reparando el daño supuestamente causado, que por supuesto es inexistente. Entonces, lo primero que quiero significar con esto es que, muy lejos de cumplirse los supuestos de la ordenanza, que es el único punto que debe debatirse, e insisto en esto, el artículo 4 de la ordenanza es lo único que debe verificarse, el tipo penal que establece la ordenanza no se cumple en ninguno de sus extremos. No hay ni un daño, no hay tampoco el uso de dibujos o gráficos indebidos, y no hay un afectamiento al ornato o al embellecimiento de la ciudad, sino una contribución al mismo, como cualquiera que de buena fe observe las fotografías que se acaban de presentar puede acreditar. Luego, el segundo punto, la pintada de Mostacho el Pacho, que es un asunto que creo que es el que realmente preocupaba a la autoridad municipal, no es responsabilidad de mi defendido y, por demás, está amparado en el derecho a la protesta. En el proceso que se inició y que consta en el expediente que se lleva en esta instancia, solo hay 2 referencias a Mostacho el Pacho. La primera en el oficio DJU-DM 59-2001-060 del 22 de agosto, y luego en la resolución del expediente dictada por el comisario cuarto municipal. Sobre esto había que precisar que hay evidentemente un derecho a la presunción de inocencia, y voy a precisar en qué términos debe ser entendido. Y para hacerlo, no solo porque lo dice la Constitución, lo dice el Código de Procedimiento Penal, lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo dice la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pero me quedo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 11, numeral 1, esto data de 1948, dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Sobre esto, Eugenio Florian, citado por Zavala Bacrizo, dice: la presunción de inocencia, esto es su cita, desde la presunción de inocencia no puede significar sino el postulado de que en la duda no es lícito condenar. Así, para absolver no se esperará que resulte probada la negación del hecho, sino que bastará que no se logre su comprobación. Y Zavala, en el texto donde cita Florian, dice: la actividad probatoria suficiente, la situación jurídica de inocencia exige que toda sentencia condenatoria que le enerve debe ir precedida de la actividad probatoria suficiente, orientada a hacer presente jurídicamente la culpabilidad del acusado, y que esa actividad probatoria haya sido obtenida de manera legítima, conforme a los mandatos constitucionales, internacionales y legales que rigen el debido proceso. Entonces, la propia ordenanza incluso habla de una denuncia comprobada, así lo dice expresamente, infraganti o por denuncia comprobada. Y aquí solamente tenemos 2 enunciados, no hay ningún elemento probatorio, no hay ningún indicio, hay simplemente 2 enunciados, uno en un informe de un delegado, del delegado número 59 del municipio, emitido el 22 de agosto, y la resolución del comisario municipal. Eso es todo lo que existe en referencia a Mostacho el Pacho, y ninguna imputación directa sobre la realización de ese stencil con la persona de Daniel Adún. Finalmente, y esto es sumamente importante,
Mostacho el Facho es una reacción ante la acción municipal. Evidentemente, y no es para nada sorprendente, que hayan personas que puedan sentirse genuinamente indignadas por la actuación del municipio en esta materia. De hecho, el haber contribuido